En esta época, muchos corredores están comenzando a correr en caminadora debido a las cuarentenas. En internet se encuentran muchos artículos que hablan de correr al 1% de inclinación la caminadora para simular las condiciones reales de la calle. Hoy vamos a desmentir esta afirmación. Sí, ustedes y yo vamos a demostrar que esto es falso. En internet hay un sinfín de artículos que hablan sobre la equivalencia de correr indoor y outdoor, es decir, en caminadora o en calle. Aseguran que usar el 1% de inclinación de la caminadora simula las condiciones reales en las cuales nos sometemos generalmente en la calle. Lo primero que te recomiendo, nada más empezar, es que te pongas un punto de inclinación, que se igualan las condiciones como si corrieras en la calle. Podría valer como explicación. Algunos de ellos alcanzan a hablar de un rango en particular, hablan del 1 o el 2% de inclinación para simular las condiciones de calle. Algunos otros llegan a hablar hasta del 3% de inclinación. En lo que sí concuerdan todos es que aseguran que correr indoor es más fácil que correr en calle. Por eso hay que poner inclinación en la caminadora para equilibrar esto. No sabía que caminar fuera tan difícil. ¿Y por qué dicen esto? Por donde hay que comenzar es por analizar cada uno de los dos casos y ver la ciencia a dónde nos lleva. Lo primero que hay que hacer es analizar a una persona muy bien corriendo. No importa si está corriendo en una banda o si está corriendo en la calle. Hay que analizar muy bien todas las fuerzas que afectan a una persona independientemente de dónde corre. A esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Lo que tenemos que hacer es coger al sujeto y ver las fuerzas exactamente a las que están sometidas. Únicamente el sujeto, no su entorno, donde en particular tenemos únicamente 4 fuerzas. La primera, nuestro propio peso, que tenemos que llevar siempre cada vez que corremos. Por otra parte, tenemos la fuerza aerodinámica, es esa fuerza que depende del aire y del viento que nos empuja hacia atrás. Tenemos además una fuerza de reacción que sucede apenas impactamos con el suelo. A esto se le conoce como una fuerza normal. Y además tenemos nuestra fuerza de impulso, las que hacen las piernas, que por medio de la tracción paso a paso hace que avancemos. Y estas son las únicas 4 fuerzas que rigen nuestro cuerpo cuando corremos. Si corremos a una velocidad constante, se puede decir que no existen las aceleraciones. Es decir, que si yo mantengo mi velocidad constante todo el tiempo, mi cuerpo no tiene por qué acelerarse. Y ahí es cuando uno dice que la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a 0. Tomando este equilibrio de fuerzas, uno puede hacer el símil con el equilibrio de energías. Básicamente, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente solo se transforma. Es decir, la energía que yo produzco se va a convertir en otro tipo de energía. Ese es un análisis más sencillo que nos va a permitir avanzar rápidamente en este problema. La energía y la potencia son sinónimos en la física, donde la energía es lo que nos permite hacer un trabajo y la potencia es la energía que yo uso por unidad de tiempo para realizar ese trabajo. Cada vez que hablo de potencia o de energía, estoy hablando de cosas muy parecidas. Para este caso, es mejor hacer un equilibrio de potencias que de energías. Tranquilos, no se asusten, esto suena bastante complicado, pero yo los voy a llevar paso a paso. Básicamente el equilibrio de potencias es lo mismo que tener un equilibrio de fuerzas, que es decir, la energía que yo estoy produciendo se va a transformar en otra cosa, no desaparece del universo. Es un principio muy simple de la física. Lo que dice básicamente es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Debido a que estamos sometidos a una fuerza aerodinámica que viene de frente, la energía que yo produzco se va a usar para abrir ese aire. Además, estoy cada paso luchando contra la gravedad. Cada vez que yo cambio de altura, subo X distancia, siempre voy a perder energía. A esto se le conoce como energía potencial. Y la energía que yo produzco, buena parte también se va a ir en producir esa energía potencial. Esto solo en el caso de que estoy subiendo. Y por último, cada vez que yo hago un movimiento mecánico, siempre hay pérdidas de energía. Cada vez que yo muevo una pierna, un brazo, la cabeza, lo que sea, siempre hay pérdidas de energía. Son pérdidas. A esto muchos autores lo conocen como running resistance, que tiene que ver con nuestra eficiencia y habla simplemente de que siempre tenemos pérdidas cada vez que nos movemos. Tiene muchísimo sentido. Cada vez que yo hago algo, lo que sea, siempre hay una pérdida de energía y es un principio básico de la física. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
Así, con estas tres cosas, la potencia que yo estoy generando se va a transformar en tres cosas únicamente. 1, en romper el viento. 2, en lograr subir una altura X. Y 3, en pérdidas. Son solo pérdidas para no enredarnos. No es tan simple de entender, pero realmente cuando corremos eso es lo único que sucede. Este es el famoso análisis de gasto energético. Y es así de simple. Es decir, que la potencia que yo genero es igual a la potencia aerodinámica más la potencia que necesito para escalar o de climbing más la potencia del running resistance. Ahora, ya sabiendo muy bien las fuerzas y las energías que nos rigen cada vez que corremos, podemos hacer una comparación muy rápida entre correr afuera o en calle o correr indoor en caminadora. Para lograr simular todas las condiciones indoor y outdoor, lo que se hace es decir que el gasto energético del uno es igual al otro. Es decir, que la potencia que yo genero en uno sea igual a la potencia que yo genero en el otro. Algo que tiene mucho sentido, que el esfuerzo que yo haga, bien sea corriendo en calle o indoor, sea exactamente el mismo. Esa es la gracia, que sean así equivalentes. Y sabiendo que la potencia que yo genero es igual a la potencia aerodinámica más la potencia de escalar más la potencia de running resistance, puedo abrirla cada una. Usé la letra I para definir las cosas indoor y la letra O para definir las cosas outdoor. Con eso vamos a saber la diferencia de cada una. Al ver este chorrero de ecuación, lo que tenemos que hacer es ver qué se cumple en una y qué no en la otra para mantener esta igualdad. En outdoor se cumplen las tres energías. Está la fuerza aerodinámica, cuando corro hay viento, hay aire. Está la energía por pérdida de energía potencial, porque subo o bajo, así sea poco, pero siempre estoy sometido a subidas y bajadas corriendo en calle. Y además están las pérdidas en generales por solo el efecto de correr. Es decir, están los tres términos. Por el otro lado, indoor o en caminadora, uno puede asumir que la resistencia aerodinámica es igual a 0. Corriendo en banda, la velocidad de uno está con respecto al piso de la banda, que es la que se está moviendo. No hay un movimiento relativo entre el aire y yo, es decir, que no hay una resistencia aerodinámica. Yo podría decir que eso es 0. Por otra parte, en la caminadora, si hay una inclinación, yo puedo jugar con la inclinación y además hay un running resistance. Lo que uno podría asumir también es que el running resistance en la una y en la otra son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque realmente depende de los movimientos que yo estoy haciendo, de las pérdidas que hay, no del medio en el que lo haga. Al asumir que son iguales, yo los puedo eliminar de la ecuación de lado y lado y me queda así de simple la ecuación. ¿Y qué quiere decir esta ecuación? Que cuando estamos corriendo afuera estamos sometidos a una resistencia aerodinámica y a cambios de altitud. Que para compensarlo indoor la única forma es inclinando la caminadora. Así de simple. ¿Y para qué entonces hicimos toda esta cantidad de ecuaciones? Para entender lo más básico y saber si estamos en lo correcto o no. ¿Se hubiera podido resumir en un párrafo? Sí. Pero van a ver al final del video que no. Ahora, para poder resolver esto hay que abrir cada uno de los términos de esta ecuación. Sería algo así. Sí, es una ecuación horrible, inmunda, con una cantidad de letras que ni entendemos. Pero no importa, lo único que dice esta ecuación es lo mismo que la de arriba, que cada vez que corremos en calle estamos sometidos a una resistencia aerodinámica, a cambios de altura y que se podría comenzar con un cambio de altura en la caminadora. Y justo así fue como pensó la primera persona que hizo esto. Al hacer matemáticas simples sobre esta ecuación horrible, podemos llegar a que la inclinación indoor es exactamente igual a la inclinación outdoor más 0.84% de inclinación, muy cercana al 1%. Para llegar a este resultado cogimos los datos de una persona de 70 kilos que corre a 12 km por hora, que tiene condiciones aerodinámicas estándar y que no estaba sujeto a viento de frente. Asumimos que el viento de frente es igual a 0 debido a que cuando uno corre en calle generalmente uno corre de un punto a llegar a otro, donde tenemos vientos de frente, vientos laterales, vientos traseros, pero las sumatorias de todos esos uno podría asumir que es 0. Esto no es del todo cierto, por eso cuando uno le pone un viento en contra de la ecuación, dan cosas más cercanas al 1%. Ahora, si yo cambio el peso de la persona, le disminuyo el peso, le aumento la velocidad, nos comenzamos a acercar al 2%. Por eso es que muchos artículos hablan del 1 al 2% de inclinación. Y listo, lo hemos hecho. Hemos comprobado que usando del 1 al 2% de inclinación en la banda, logramos tener las mismas condiciones que cuando estamos outdoor. Momento, pero lo que queríamos comprobar no era
todo lo contrario? Y sí, justamente debemos comenzar por acá para desmentir este gran mito. Tomando este resultado cercano a que el 1% de inclinación mantiene el gasto energético entre indoor y outdoor, yo podría hacer unos cálculos simples y ver esto cómo se ve afectado en la velocidad si mantenemos la caminadora a 0 grados de inclinación. Esto nos da que la velocidad indoor tiene que ser más de medio kilómetro más rápido que la velocidad outdoor. Para este sujeto en particular, estos son más de 15 segundos por kilómetro de diferencia. No sé si ustedes lo han hecho, pero poner 15 segundos por kilómetro, o en mi caso un poco más, sobre la velocidad en la que corremos en calle, es terrible, es muy complicado, no se siente equivalente. Nada más hacer eso ya lo hace pensar a uno en que aquí hay algo raro. Y sí, a pesar de que todo esto parece matemáticamente y físicamente correcto, no es del todo cierto. En el proceso me vieron hacer muchas suposiciones que no son del todo correctas. Es como cuando uno hace los ejercicios del libro de física comparando una vaca a una esfera. Acá cogimos un corredor y lo comparamos a un cubo y es exactamente lo mismo. Vamos a suponer que aquí está ñoño. ¡Me faltan cachetes! Veamos los primeros errores que asumimos. Primero, el caso de outdoor. Asumimos que afuera hay una inclinación fija, que siempre se va subiendo de forma constante, nunca que va variando, que puede ser, por más de que yo corra en plano, puedo correr a veces al 1% de inclinación, a veces a 0, a veces a -1, a veces a -2. Y es este hecho el que nos lleva al segundo gran error, y es que nunca miramos qué pasa cuando uno se inclina. Y cuando uno se inclina, realmente aquí, la energía que yo estaba tomando como una energía resistiva, que es cada vez que subo, ahora va a jugar a mi favor. Cada vez que yo bajo, esa energía me ayuda, tengo que transmitir menos potencia. Pero hay que meter la fricción en todo esto. Hay una pérdida de energía cada vez que yo toco el suelo cuando desciendo, algo que no pasa cuando subo. Eso ya enreda un poco la ecuación y la vuelve así de grande. Por otro lado, en el indoor también cometimos muchos errores al asumir algunas cosas. El primer gran error fue asumir que no había resistencia aerodinámica, que el corredor como tal no tiene una velocidad relativa con respecto al viento. Este es el gran error de asumir que uno es un cubo. Ese cubo puede estar ahí y no hay velocidad relativa con respecto al viento. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que las piernas sí tienen velocidad relativa con el viento y los brazos también. Que puede que la mitad o más de la mitad de mi cuerpo sí tenga un efecto aerodinámico por más de que yo no tenga viento en contra. Sí hay un movimiento relativo con respecto al viento. ¿Que es inferior a la calle? Sí. Pero que también está indoor, sí, también. Y dos, no incluimos parámetros mismos de la caminadora. Hay caminadoras que por defecto ya traen una inclinación, bien sea de medio grado, 1 grado, la que sea, por donde está puesto el motor, etc. Son cosas que varían, depende de caminadora a caminadora. Una caminadora debería siempre estar plana, algo que no sucede. De hecho, pueden ir y mirar algunas caminadoras, muchas están inclinadas. Y eso sí, nunca hablan los artículos de esto. Con estas nuevas suposiciones podemos refinar un poco más esa ecuación y da una ecuación 3 veces más horrible que ni les voy a mostrar. Pero uno la puede resolver y de hecho lo hice para poderles demostrar que la inclinación indoor es exactamente igual a la outdoor más 0.16% de inclinación. Nada más eso. Es decir, que si quiero simular el plano en calle, únicamente debo inclinar la banda 0.16% de inclinación. Las bandas únicamente el menor valor al que se inclinan es 1%. Pero momento, ahora no es que vayan a decir que un entrenador que es ingeniero comprobó que la inclinación óptima para simular las condiciones indoor y outdoor es 0.16% de inclinación. No, aquí solo quería demostrar que el otro lado está mal. Todavía hace falta ver muchos más errores que cometimos. Si revisamos una de las primeras suposiciones que hicimos al hacer este modelo, fue que dijimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Algo que es totalmente falso. Lo que hicimos fue analizar el todo como una cosa estática, un cubo que no estaba sometido a aceleraciones. Es decir, que todo lo que asumimos está muy mal. Otro de los grandes errores fue asumir que la velocidad de la banda siempre es constante. Esto no sucede cuando tenemos máquinas no tan robustas. La banda cada vez que tocamos el suelo se desacelera y cada vez que estamos en el aire vuelve y se acelera. Por otro lado, nunca tuvimos en cuenta tampoco las vibraciones. Cuando estoy corriendo, la caminadora comienza a vibrar un montón. De hecho, entre más robusta mucho mejor, pero siempre hay vibraciones y hace que sea muy diferente correr en calle a correr en caminadora. Y al meter todo esto en un gran resultado, lo que pasa es que uno llega a que todo depende de una cantidad de parámetros biomecánicos que son distintos en cada corredor. Y el hecho es que sí, correr en caminadora es diferente para ti y para mí.
Y por último, nunca tuvimos en cuenta el factor de la percepción del tiempo. Pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿También mide el tiempo? ¿Hay relojes en el sistema nervioso? Sí. Los neurocientíficos han descubierto que hay un tiempo cerebral. Hay una medición del tiempo que ocurre aquí, en nuestro cerebro, y nos acompaña a todos lados. Una de las cosas que pasa cuando corro indoor es que el tiempo pasa muchísimo más lento que cuando corro outdoor. Esto no se puede incluir en ningún modelo energético y de hecho manda todas las ecuaciones que hicimos a la porra. Todas las ecuaciones siempre se centran en que el gasto energético indoor es menor que outdoor por donde se mire. Y justo para comprobar esto, una universidad en Brasil hizo un estudio con 18 corredores recreativos en una prueba contrarreloj de 1 hora, donde los deportistas lograron hacer casi el 3.3% más de distancia outdoor que indoor, algo que tiene todo el sentido del mundo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hacer un test de 10K, de 15K, de media maratón o hacer un fondo en una banda es terrible. No importa si el gasto energético es mayor o menor, la verdad es que hay que luchar con la cabeza y eso sí hace que el resultado de rendimiento sea distinto. Con todo esto, lo único que podemos concluir es que correr afuera o correr adentro son sistemas que no son equivalentes. No puedo desgastar mi tiempo en lograr simular todas las condiciones que suceden en la calle y llevarlo a una caminadora. Y seguro ustedes se preguntan, pero Andrés, ¿en dónde es correr mejor? ¿En la banda? ¿En la calle? Si lo pongo en inclinación, ¿cuál es más duro? ¿En cuál voy a mejorar más? ¿En cuál voy a mejorar menos? Yo les digo, no desperdicien su tiempo. Pongan la caminadora a 0% de inclinación si quieren correr en plano, pero realmente son dos sistemas diferentes en los cuales nunca voy a saber cuál es mejor que otro. Depende de tantos parámetros biomecánicos míos que es muy complicado saber cuál es mejor para uno y cuál es mejor para otro. Y con esto, juntos, ustedes y yo logramos desmontar esta creencia. Así que comparte este video con todos tus amigos para que lo vean y deja aquí abajo todas las creencias que tienes del running o que has leído o que le has escuchado a un amigo o que le has escuchado a un entrenador para que juntos lo sigamos desmintiendo. Dale además like y suscríbete aquí abajo a este canal para que juntos sigamos aprendiendo mucho sobre la ciencia del deporte. Chao. Y si el 1% de inclinación realmente fuera verdad, pues las caminadoras las venderían con esa inclinación por default.